Toyota THR3. Es un robot humanoide, cuya misión es explorar los campos de acción mucho más allá de la fabricación de autos. Diseñado y desarrollado por la división de robots asistentes de Toyota, el THR3 es capaz de gestionar de forma segura las interacciones físicas entre los robots y su entorno. Además, cuenta con un nuevo sistema remoto de maniobras, gracias al cual puede replicar los movimientos del usuario. La idea de la marca japonesa es estudiar la posibilidad de que seres robóticos como el THR3 puedan funcionar en otros ámbitos, como por ejemplo, en tu hogar. El THR3 representa un nuevo paso evolutivo respecto a la generación anterior de robots humanoides creados para probar la colocación precisa de las articulaciones y movimientos preprogramados. Además, tiene capacidades que pueden ayudar de forma segura a los humanos en diversas situaciones, tales como en casa, en servicios médicos, en zonas de obras y en lugares golpeados por catástrofes, o incluso en el espacio exterior. Los brazos maestros del sistema confieren al operador el control de las articulaciones correspondientes del robot. Mientras que con los pies maestros, el usuario puede caminar sin desplazarse de la silla, para mover el robot hacia adelante o lateralmente. Este robot Toyota se controla mediante un sistema de maniobras maestras, Master Maneuvering System, que permite accionar todo el cuerpo del robot de forma instintiva. Con controles que transfieren los movimientos de las manos, los brazos y los pies al robot. Además de un visor de casco que permite al usuario ver desde la perspectiva del robot. Tesla Optimus. En el marco del EAD de 2022 de Tesla, Elon Musk ha presentado el primer prototipo de Optimus, al que la multinacional se refiere como Bumblebee. Equipado con un paquete de baterías de 2,3 kilovatios, demostró algunas de sus habilidades en el escenario. Además, Optimus ofrece conectividad Wi-Fi y Long Term Evolution, LTE, un estándar para comunicaciones inalámbricas de transmisión de datos de alta velocidad. El objetivo de Tesla es crear un robot capaz de realizar tareas laborales en sus propias fábricas, para eventualmente lograr comercializarlo por un coste de menos de $20,000 a fin de que se use en otros entornos laborales. Tiene casi la altura y el peso de un adulto, mide 1,6 metros de altura y pesa unos 56 kilos. Tanto sus manos como sus rodillas están inspiradas en las de los humanos. Sus articulaciones están optimizadas y es capaz de llevar una bolsa de unos 10 kilogramos en una mano. Incluso, más adelante, podría incorporarse para realizar tareas en el ámbito del hogar. Con un precio estimado, similar al de un coche, este robot podría llegar a convertirse en nuestro próximo asistente en nuestras casas. La compañía también está desarrollando su software de orientación espacial, haciendo uso de su experiencia con el Tesla Autopilot, el conjunto de funciones de ayuda a la conducción ofrecido por Tesla, que alcanza el nivel 2 de automatización en la conducción de un vehículo. Según varios expertos, el robot Optimus destaca en un aspecto, sus manos. Animesh Garg, profesor de robótica de la Universidad de Toronto, califica las manos del robot de impresionantes. Ubiki señaló que la mayor destreza de sus manos podría dar al robot humanoide una ventaja sobre otros, como el Atlas de Boston Dynamics, a la hora de agarrar objetos más pequeños y complejos. Elon Musk planea utilizar a su favor para su construcción toda la cadena de ensamblaje de Tesla Motors, haciendo énfasis en el desarrollo de su inteligencia artificial y su movilidad autónoma. Patsy Robot. ¿Alguna vez te has comido una pizza totalmente hecha por un robot? Te presentamos a Patsy,
un robot creado y diseñado para preparar pizzas desde cero. Se trata del primer robot pizzero autónomo, que es capaz de preparar y hornear hasta 80 pizzas por hora. El cofundador de este invento tecnológico es Sebastian Robertson, quien señaló que tuvieron que construir toda la maquinaria desde cero. A través de una entrevista con el medio DW, Robertson mencionó que necesitaron 7 años para desarrollar el robot. Tuvo que hacerse el horno y el robot lavavajillas, que se enciende automáticamente cada 2 horas. El robot pizzero hace todo, desde darle forma a la masa y hornearla, hasta entregarla al comensal. Los ingenieros han instalado sensores que permiten al robot saber el tamaño que debe adquirir al amasar. Si se comete un error, el robot lo corrige y si alguna masa no está a la altura, no se reparte a los clientes. Asegura Thierry Graffegnino, quien fue 3 veces campeón del mundo de las pizzas y además está a cargo de las recetas. La creación de Patsy no pretende reemplazar la elaboración clásica de la pizza, sino presentar una forma nueva de hacerla. Patsy funciona de forma automática y cuenta con empleados físicos, quienes se encargan solo de tener contacto con los clientes. Una vez lista la pizza, el robot la deposita en unos contenedores especiales, donde se puede retirar a través de un ticket de pago previamente adquirido. Este innovador restaurante, liderado por este avanzado robot, se encuentra en París, Francia. Y sin duda, comer una pizza hecha por un robot debe ser toda una experiencia futurista. Spot Mini. Desarrollado por la compañía Boston Dynamic, es un robot capaz de realizar acciones militares y de rescate en escenarios extremos. Tiene una velocidad máxima de 3 millas por hora y una autonomía de 90 minutos. Puede escalar todo tipo de terrenos desafiantes y sus cámaras incorporadas le permiten evadir obstáculos a 360 grados. Sus baterías son intercambiables y posee un brazo robótico que le permite ejecutar múltiples acciones. En la parte superior, cuenta con 2 conexiones para incorporar distintos accesorios y puede cargar hasta 14 kilogramos de peso. Tiene protección contra colisiones y sistema de autoincorporación después de caídas. Puede operar en temperaturas que van desde los -20 grados hasta los 45 grados centígrados y cuenta con certificación IP54 de resistencia al agua. El robot cuenta con un par de cámaras 3D de estilo Kinect que forman parte del sistema de navegación. Esto significa que tiene un sistema de control autónomo avanzado. Gracias a su gran carga de sensores, puede subir escaleras y sortear obstáculos sin mayor dificultad. A su peso de 25 kilogramos, Spot Mini añade 4.5 más si se desea añadir su brazo robótico, lo que es una decisión obvia, al ser este lo que le da sentido. Con este, puede ofrecer a sus dueños la capacidad de entregar objetos, manipular controles en sitios de alto riesgo y recuperar objetos en ocasiones de difícil acceso, entre muchas otras cosas más. Se puede controlar de manera remota, gracias a múltiples accesorios que le puedes incorporar en sus puertos de conexiones, convirtiéndolo así en un asistente eficaz y preciso. Tiene un botón de apagado de emergencia en caso de cualquier contratiempo y además gracias a sus sensores, es increíblemente estable. Sin duda alguna, este amigo robot llegó para revolucionar el campo tecnológico.
Kim Robot. En el marco del Mobile World Congress 2022 de Barcelona, fue presentado un robot camarero humanoide, con tecnología 5G e inteligencia artificial llamado Kim. Fabricado por Mako Robotics, Kim es un robot que cuenta con inteligencia artificial, haciendo uso de la tecnología 5G para interactuar con los clientes en tiempo real y determinar el consumo que se está realizando, el perfil del cliente que hay detrás del consumo, o avisar de las existencias disponibles, entre otras capacidades. Un amplio abanico de posibilidades que no solo proporcionará nuevas experiencias a los clientes, sino que permitirá a camareros optimizar su tiempo liberándolos de las tareas que más esfuerzo físico conllevan. Este curioso robot humanoide puede servir distintas bebidas, como café, vinos, jugos, bebidas alcohólicas y hasta comida. Además, el robot estará disponible para quien lo quiera contratar para impulsar su negocio. Nada mal tenerlo como socio, ¿verdad? Robot Sofía. Es la creación del Dr. Dieter Hansen de Hansen Robotics, con sede en Hong Kong. Sofía es capaz de responder a las preguntas que le formulan, también puede recordar conversaciones anteriores y aprender cosas nuevas de cada una de ellas. Aprende de Internet, a la que está conectada su IA. En resumen, Sofía es capaz de hablar con los humanos, tiene su propio sentido del humor y puede hacer 62 expresiones faciales. Es decir, puede expresar emociones. El cerebro de Sofía, la electrónica que la hace inteligente, se encuentra en su cabeza y es visible a través de una tapa transparente en la parte posterior. Su rostro está inspirado en la actriz Audrey Hepburn, lo que la ha convertido en un fenómeno mediático de considerable importancia. Su fama ha trascendido de forma vertiginosa, apareciendo en programas de televisión con presentadores famosos, fundaciones benéficas, shows de televisión en vivo, y hasta se ha entrevistado con estrellas de Hollywood. Hizo su debut en las Naciones Unidas, cuando tuvo una breve conversación con Amina J. Mohamed, la vicesecretaria general. Y se hizo famosa por ser la primera y única robot en recibir la ciudadanía de un estado, Arabia Saudita, convirtiéndola en el primer robot ciudadano, en definitiva. Ameca Robot. Fabricado por la compañía británica Engineered Arts, este robot, definido como el humanoide más avanzado del mundo, fue mostrado inicialmente en 2021, debutando ante el público en el CES 2022. Esto no es CGI, advertían en aquel momento sus desarrolladores. Y es que sus movimientos y expresiones son tan reales y avanzados que parecen salidos de una película de ciencia ficción. Su cuerpo está conformado por varios módulos, entre los cuales tenemos antebrazos y manos, con 7 motores de movilidad. La parte superior de los brazos, con 2 motores, y los asombrosos hombros, con 4 motores de alta potencia cada uno. Las piernas, aunque no tienen movilidad alguna, son diseñadas con fotogrametría de piernas reales. Su cabeza está construida de varios submódulos, con un total de 17 motores independientes para sus expresiones faciales. En su torso se incluye un micrófono, un altavoz y el tablero de distribución de energía inteligente que monitorea continuamente todo en el robot. En su cuello posee 4 motores independientes para darle un movimiento increíblemente realista. Y en conjunto, con sus partes cobertoras después de armado, hacen de Ameca, como dicen sus creadores, el robot humanoide más avanzado del mundo, que de momento no puede caminar, pero la compañía Engineered Arts ya se encuentra desarrollando la tecnología para que su caminar sea tan realista como sus expresiones. Aunque al principio, en su debut,
Amica no contaba con inteligencia artificial, ya que quien respondía las preguntas era una persona a distancia, ya le fue incorporado en su cerebro electrónico, la inteligencia artificial GPT-3, y se encuentran haciendo pruebas con la GPT-4, permitiéndole ahora sí interactuar de forma genuina con IA. Una de sus cualidades más asombrosas es que te puede seguir con su mirada mientras te habla, ya que sus increíbles cámaras de reconocimiento están en sus dos ojos, permitiéndole identificarte o identificar objetos con exactitud. En su última demostración, mantiene una conversación fluida con un interlocutor en varios idiomas. Le respondió de forma rápida, en alemán, inglés americano, británico, chino y francés. Algunas de las lenguas en las que puede comunicarse. Robot Atlas. Desarrollado y fabricado por la compañía Boston Dynamics, Atlas es un robot bípedo capaz de correr a 2,5 metros por segundo, como un humano, y realizar todo tipo de acrobacias, como un gimnasta. Dispone de 28 articulaciones hidráulicas y una movilidad muy similar a la de una persona. Pero, a diferencia de los robots antes mencionados, Atlas no posee inteligencia artificial de momento, ya que sus desarrolladores están enfocados en lo que a movilidad y agilidad se refiere. Estos programan al robot, calculando la cantidad de fuerza y el movimiento exacto que tiene que hacer para que haga las acrobacias con éxito. O sea, que prácticamente hace movimientos programados y controlados. Los videos que graba Boston Dynamics están completamente coreografiados. Es decir, el robot ha recibido las instrucciones exactas de los movimientos que debe hacer por anticipado. Sin embargo, no deja de ser impresionante su agilidad y movilidad casi perfectas. El robot Atlas ya ha superado a los humanos en agilidad. Y parece que quiere hacer lo mismo en destreza. Lo hemos visto, completar tareas con niveles de dificultad avanzado. Bailar y recorrer todo un circuito de obstáculos, como si de un atleta de parkour se tratara. Sus creadores le han dado unas manos, y ya las utiliza como si hubiese nacido con ellas. Sus desarrolladores destacan su evolución. Más allá del baile inicial, pretenden que el robot pueda realizar tareas habituales con cierta velocidad humana. La gente es muy buena en esto, por lo que ha requerido algunas actualizaciones bastante importantes en su software de control. De momento, Atlas no está a la venta al público, pero en un futuro, seguro lo estará. Esto es TechMind. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal, darle al botón de like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuestro próximo video. Hasta la próxima.